Vamos a realizar la conversión de un ángulo de sistema sexagesimal a sistema cíclico. Cuando hablamos que está medido en sistema sexagesimal, nos referimos al que el ángulo está en grados. Recordamos que un grado son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. Vamos a mirar entonces el sistema cíclico. Está medido en radianes. Para esto vamos a determinar qué es un radián. Un radián viene siendo la medida de un ángulo central de una circunferencia cuyo arco mide igual que un radio. Es decir, que tengo aquí un ángulo que lo voy a poner alfa y el radián viene siendo la medida siempre y cuando este arco AB sea igual a la medida de este radio. Entonces hablaremos de radián. En la equivalencia tenemos que 360 grados, es decir, la circunferencia completa, 360 grados equivalen a 2 pi radianes. Entonces vamos a despejar esta fórmula para dejar solo los pi radianes. Este 2 lo vamos a pasar a multiplicar, a dividir, y me va a quedar 360 grados dividido en 2 igual a pi radianes. Quiere decir que pi radianes vienen siendo 180 grados. Es la equivalencia y es el factor de conversión que vamos a utilizar para pasar de sistema sexagesimal a cíclico o de cíclico a sexagesimal. Entonces vamos a utilizar que pi radianes son 180 grados. Vamos a tomar estos dos ejemplos. En el primer ejemplo vamos a convertir 150 grados. Acá tengo escrito el factor de conversión, pi radianes son 180 grados, es decir, que vamos a multiplicar estos 150 grados por pi sobre 180 grados, dado que cada 180 grados equivalen a pi radianes. ¿Listo? Cuando yo multiplico, como estoy haciendo por un factor de conversión en fracción, multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. Voy a simplificar los grados que tengo tanto en el numerador como en el denominador y quiere decir que la respuesta me da en pi radianes. Entonces, si yo multiplico 150 por pi radianes, me va a dar 150 pi radianes sobre 180. Esta respuesta la podemos simplificar, ¿no?, hasta su mínima expresión. Entonces tengo 150 sobre 180. Entonces vamos a simplificar. Yo puedo cancelar los ceros. Puedo simplificar el 15 y el 18 sacándole tercera, dado que ambos son múltiplos de 3. Tercera de 15, 5. Tercera de 18, 6. Y como aquí ya obtuvo un número primo, esta fracción ya no se puede seguir simplificando. Quiere decir que esto queda igual a 5 sextos pi radianes. Entonces 150 grados es lo mismo que 5 pi sextos pi radianes. Vamos a repetir el proceso, pero ahora con un ángulo de 230 grados. Multiplicamos por el factor de conversión, que son pi radianes sobre 180 grados. Entonces seguimos el mismo proceso, los grados los vamos a simplificar, grados con grados, y me va a quedar 230 pi radianes sobre 180. Estos son pi radianes. Vamos a simplificar nuevamente
el 230 con 180. Podemos simplificar los ceros, ¿sí? Y simplificaríamos. Mitad no puedo sacar dado que el numerador no es par. No puedo sacar tercera, ¿cierto? Y si seguimos mirando, nos vamos a dar cuenta que 23 es un número primo, es decir, que no lo puedo seguir simplificando. Entonces, en este caso me queda que 230 grados son 23/18 pi radianes. Entonces, vamos a escribir aquí las equivalencias en grados. Entonces nos quedó 150 grados es lo mismo que 5 pi sextos. Y 230 grados es lo mismo que 23/18 pi radianes. Tenemos un tercer ejemplo, que es cuando el ángulo mide 60 grados negativo, entonces menos 60 grados. Multiplicamos por el factor, que en este caso es pi sobre 180 grados. Hacemos la operación, esto va a ser negativo, dado que el ángulo es negativo. Simplificamos ángulo de grados con grados y me queda 60 sobre 180 pi, ya sabemos que pi son pi radianes. ¿Listo? Pi radianes. Vamos a hacer la simplificación de esta fracción, que es negativa, un ángulo negativo. Simplificamos los ceros, me quedó 6/18. Podemos sacarle mitad porque ambos son pares, entonces mitad de 6 que es 3, mitad de 18 que es 9. Y podemos ahora sacar tercera, tercera de 3 que es 1 y tercera de 9 que es 3. Es decir que en el numerador me quedó un 1 y en el denominador me quedó un 3, pi radianes. Como en el numerador me quedó un 1, yo lo puedo escribir menos pi radianes pi tercios. ¿Listo? Entonces, como es 1 por pi, pues puedo dejarlo en pi tercios radianes. Negativo porque este ángulo que tomamos es negativo. Hacemos lo mismo con el de 285 grados. Multiplicamos por pi radianes sobre 180 grados. Podemos simplificar grados con grados y la respuesta es 285 pi radianes sobre 180 grados. Ay, perdón, 180. Porque simplificamos los grados. Estos dos números podemos simplificarlos. Como este termina en 5, este en 0, podemos sacarle quinta. Entonces 285 dividido en 5 me daría 57. Okay. Antes de esto, vamos a mirar si son múltiplos de 3. 285 sobre 180. Si miramos 285, al sumar sus cifras da 15, 2 más 8 más 5, es decir, pues divisible entre 3. Y 180 al sumar sus cifras da 9, que también es un múltiplo de 3. Es decir, que primero le vamos a sacar tercera. Entonces, 285 dividido en 3, que me va a dar 95. Y 180 dividido en 3, que me va a dar 60. Ahora sí, como ambos números pueden dividirse entre 5, pues vamos a hacer la división de 95 en 5, que me daría 19, y de 60 en 5, que me daría 12. No se puede seguir simplificando, dado que 19 es un número primo, entonces esto me quedó 19/12 pi radianes. Entonces 60 grados menos 60 grados
son equivalentes a menos pi tercios radianes. 285 grados son equivalentes a 19/12 pi radianes. Ahora vamos a hacer la conversión al contrario. Vamos a pasar de sistema cíclico a sistema sexagesimal. Entonces tendremos el mismo factor de conversión, pero pues lo vamos a utilizar al contrario porque queremos cancelar son los pi radianes. Es decir, que tomamos que 180 grados sobre pi radianes. Al multiplicar tendremos 7 por 180 pi, ya sabemos que son pi radianes, y 3 por pi radianes. Es decir, que en este caso podemos simplificar pi con pi, que son pi radianes acá también, y vamos a multiplicar entonces 7 por 180 grados, para que la respuesta me dé en grados. Esto me da 1260 grados sobre 3 por 1, porque ya simplificamos los pi radianes, queda 3. Queda 1260 dividido en 3. Esto me da, al hacer la división, 420 grados. Entonces, 7 pi tercios equivalen a 420 grados. 7 pi tercios radianes son 420 grados. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos 5 pi sextos. Acá el ejemplo 2 teníamos escrito. Vamos a tomar 5 pi sextos. Lo multiplicamos entonces por 180 grados sobre pi radianes. Sabemos que son pi radianes. Y esto equivale a, simplificamos los pi radianes y me quedó 5 por 180, que serían 900 grados, sobre 6 por 1, que sería 6. Quiere decir que dividimos 900 en 6 y me da 150 grados. Entonces tendremos que 5 pi sextos son 150 grados. Vamos a hallar ahora ángulos coterminales. Los ángulos podemos graficarlos en posición normal. Vamos a recordar, un ángulo en posición normal tiene su vértice en el origen del plano, tiene su lado inicial que coincide con el semieje positivo de las X. Entonces, vamos a graficar primero el ángulo de 150 grados. Vamos a hallar luego un ángulo coterminal a este ángulo positivo y un ángulo coterminal a este negativo. Entonces, graficamos los 150 grados. Recuerden que el centro va a coincidir con el vértice y el lado inicial con el semieje positivo de las X, de esta manera. Este va a ser el lado inicial. Y el lado final, pues ubicamos el transportador y vamos a mirar 150 grados. Quedaría acá. Es decir, que este ángulo mide 150 grados. ¿Qué significa coterminal? Es decir, otro ángulo que termine en el mismo sitio y sea positivo, y un ángulo que termine en el mismo sitio y sea negativo. Si yo tomo un ángulo que inicie, igual en posición normal, acá, pero que no sea positivo, sino que su medición sea negativa, vamos a mirar ese ángulo, ¿cuál sería? Estamos en 0, vamos contando, aquí vamos en 90, 100, 110, 120, 130, negativos, porque vamos contando los negativos. Vamos aquí en 180, 190, 200 y 210. Miren, este 210 grados mide hasta acá, quiere decir
que si yo lo trazo, termina en el mismo lado que en el anterior y es un ángulo negativo, este que dice en rosa. Es decir, que este ángulo de menos 210 grados es coterminal a este ángulo de 150 grados. Vamos a escribir aquí, este de 210 grados negativo es coterminal al de 150 grados. Si yo quisiera mirar un ángulo positivo que terminara en el mismo lado, entonces miraría que inicia acá, ¿cierto? Pero entonces va a hacer esto, va a dar la vuelta completa, hasta aquí va en 360 y va a continuar dando la vuelta hasta terminar acá. Es decir, que ese ángulo viene siendo de 360 grados más los 150 grados que ya habíamos medido. Es decir, este ángulo que estoy haciendo aquí en este otro azul mide 510 grados. Entonces, uno negativo y uno positivo. Entonces, estamos diciendo que este ángulo de menos 210 grados y este ángulo de 510 grados son coterminales con el ángulo de 150 grados. ¿Listo? Al ángulo de 150 grados. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos ahora a graficar este, que son 7 pi medios. Para poder graficarlo en el plano cartesiano, pues vamos a convertirlo en grados, como ya habíamos visto. Entonces, 7 pi medios, al convertirlos en grados, vamos a hacerlo aquí, entonces quedaría 7 pi medios por 180 sobre pi radianes. Entonces simplificamos los grados, los radianes, pi radianes, me quedó 7 por 180, que son 1260, dividido en 2 por 1, que es 2, y esto es un ángulo de 630 grados. Entonces, este 7 pi medios equivale a 630 grados. Voy a ubicarlo en posición normal y voy a hallarle uno coterminal positivo y un coterminal negativo. Entonces, en posición normal, vértice en el origen, lado inicial coincidente con el semieje positivo de las X, y tomamos el transportador, vamos a medir 630 grados. Entonces estamos acá, vamos a empezar a contar 0, si yo doy la vuelta completa, da hasta 360, es decir que seguiría, o sea, el ángulo ya hizo esto. Va aquí y aquí va en 360. Si continúa, ¿sí? Es decir, 360 más 90 me da 450. Si continúa otros 90, me da 540. Hasta aquí va en 540. Y recuerde que son 630. Entonces, da la vuelta y queda acá. Es decir, que aquí finaliza el ángulo de 630 grados. Entonces, el ángulo, vamos a mirar, inició acá, porque este es su lado inicial, pero dio una vuelta completa y llegó hasta acá. Este ángulo que está atrás en verde es el de 630 grados. Ahora quiero hallar un coterminal positivo y un coterminal, es decir, otro ángulo que termine en el mismo sitio. Entonces, si yo inicio acá, este es mi lado inicial,
y voy a hacerlo negativo, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, y que termine acá, que sea coterminal, pues este ángulo estaríamos diciendo que mide menos 90 grados. Y ese ángulo de menos 90 grados es coterminal al ángulo de 630 grados, menos 90. Y un coterminal positivo, pues vamos a empezar acá, este va a ser su lado inicial, y que termine aquí en el mismo lugar, es decir, hace esto, positivo, es decir, estamos tomando un ángulo de 270 grados. Si miden con el transportador, eso va a dar 270 grados. Estamos diciendo que menos 90 y 270 grados son coterminales al ángulo de 630 grados. Por último, vamos a graficar el ángulo de menos 240 grados. Entonces lo tomamos en posición inicial, vértice, en posición normal, perdón, lado inicial con el semieje positivo de las X, y debe de medir menos 240. Como es negativo, la medición empieza en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces está así, empiezo en 0, voy midiendo hacia allá, aquí voy en 180, 190, 210, 220, 230 y 240. Este sería el ángulo de menos 240 grados. Si quiero hallar un coterminal negativo a ese, acuérdense que los negativos los estoy trazando en rosa, empieza de igual forma acá, va en este sentido, pero entonces otro que termine acá pues tendría que dar la vuelta completa, es decir, hace esto, va hasta 360 y vuelve aquí nuevamente. Si yo mido 360, di la vuelta completa, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, aquí voy en 450. Entonces estoy haciendo 360 grados, más la vuelta que estoy haciendo son 240, esto me da un ángulo de menos, porque estamos hablando del ángulo negativo, menos 600 grados. Entonces acá tenemos que menos 600 grados. Y ahora hallamos el positivo coterminal. Entonces, el positivo, ¿cuál sería? Es este ángulo, lado inicial, este es el lado final. Si yo lo cuento hacia allá, vamos a medirlo. Empecé en 0, acá voy en 90, 100, 110. Es un ángulo de 120 grados. Entonces estamos diciendo que menos 600 grados y 120 grados son coterminales al ángulo menos 240